Está corriendo por acá la grabación, nada más déjenme, me brinco para acá. Bueno, retomando lo que platicamos en la clase pasada, vimos que hay varias categorías en las que se pueden clasificar los acelerómetros dependiendo de la aplicación y vimos que cada una de esas categorías tiene una característica especial, ya sea en cuanto al consumo de energía o en cuanto al nivel de ruido que se puede obtener o por ejemplo el rango de medición que puede soportar. Entonces, dependiendo de la aplicación, va la selección de nuestro acelerómetro. Entonces, desde luego, y bueno, ya resulta lógico en este punto que que la aplicación va a determinar el tipo de acelerómetro que yo voy a seleccionar. ¿Por qué? Porque dependiendo del ambiente donde yo coloque el acelerómetro, voy a tener un cierto tipo de desempeño u otro tipo de desempeño. ¿En cuanto a qué? En cuanto al ruido, por ejemplo, o en cuanto a los errores que vamos a obtener. Entonces, vamos a hacer una comparativa con dos tipos de acelerómetro para un tipo de aplicación en específico. Vamos a suponer que queremos meter un acelerómetro para hacer detección de inclinación, que sería detección de ángulo. Entonces, vamos a tomar en cuenta que el- este acelerómetro va a estar, un acelerómetro va a estar trabajando en esta aplicación y bueno, queremos detectar inclinación. Ok, pero la primera pregunta que tendríamos que hacernos entonces sería la siguiente. ¿El ambiente donde yo voy a realizar esta medición de inclinación es un ambiente estático o es un ambiente donde pueden existir vibraciones? Entonces, esta va a ser una consideración a tomar en cuenta al momento de seleccionar el sensor. ¿Por qué? Porque la vibración puede llegar a corromper los datos que yo estoy obteniendo del sensor. No, bueno, no tanto como corromper, sino obtener una medición que no es el nivel de inclinación real. El hecho de que existan vibraciones puede alterar el ángulo de inclinación que yo estoy midiendo con el acelerómetro. Entonces, el hecho de que yo me lleve un acelerómetro a un ambiente donde van a haber vibraciones para medir inclinación puede introducir errores. Y este tipo de aplicación de inclinación yo debo de tomar en cuenta ciertos aspectos. Entonces, estos aspectos que vamos a mencionar acá a continuación. Son aspectos que influyen en la medición de manera general. Es decir, ya vimos uno que es la vibración. Entonces, el hecho de que pueda existir vibración en, al momento de que yo mida inclinación puede modificar el valor que yo estoy obteniendo en la medición. Pero hay otros aspectos que debo de tomar en cuenta. El primero, desde luego, es el error que yo obtengo debido a la temperatura, los cambios de temperatura. La histéresis, que bueno, yo no me voy a meter a explorar este concepto aquí, voy a dejárselos también para que lo investiguen, igual que el de repetibilidad, que bueno, que el aspecto de repetibilidad, que es el punto 5 que está por acá, tiene que ver con la parte de experimentación, es decir, si yo vuelvo a hacer la medición sobre las mismas condiciones, ¿voy a obtener el mismo valor? Esto es algo que tiene que ver con la repetibilidad. El aspecto número 3, bajo nivel de ruido o el ruido que podamos obtener en la medición. Punto 4, estabilidad a corto y largo plazo. Es decir, no sé, por ejemplo, si yo hago la medición bajo las mismas condiciones hoy, va a ser la misma si la hago, por ejemplo, dentro de 7 o de 15 o de 20 días. Va a regresarme exactamente los mismos valores de medición si yo hago la medición bajo las mismas condiciones. A esto se refiere con estabilidad. Y el número 6 tiene que ver más con el procesamiento de la señal. Que bueno, lo vamos a tocar también más adelante.
que se le llama rectificación de la vibración. Que bueno, esto en realidad sirve para convertir un tipo de señal en otro tipo de señal. Entonces esto es la rectificación. Por ejemplo, cuando ustedes llegan a ver en la materia de circuitos eléctricos cómo convertir energía alterna en energía voltaje de alterna en voltaje de directa, hay una parte del proceso que se llama rectificación. Entonces aquí también se tiene que considerar que si el acelerómetro cuenta con esa capacidad de, digamos, rectificar estos niveles de vibración para que no me metan ruidos sobre la medición o no me provoquen error en la medición y obtenga el valor lo más cercano posible al valor real, que recuerden, aquí estamos midiendo lo que es inclinación. Entonces vamos a hacer una comparativa en este sentido. La aplicación entonces aquí del acelerómetro es medir la inclinación, medir un ángulo de inclinación. Entonces vamos a comparar un acelerómetro de una marca contra otro acelerómetro de la misma marca. Estos acelerómetros son de la marca, Analog Devices, solo que un acelerómetro que es el 345 es un acelerómetro que entra en la gama, digamos, de propósito general, y el otro acelerómetro tiene unas características un poco más especializadas, que es un bajo nivel de ruido y bajo consumo de potencia o de energía. Entonces la aplicación del segundo acelerómetro ya es un poco más considerada para ambientes robustos. Entonces de hecho el segundo acelerómetro, por ejemplo, se usa en aplicaciones de Internet de las Cosas, y también se ha propuesto que ese acelerómetro se use en sensores de inclinación. Perdón. Bueno, una disculpa por esa interrupción. Bueno, les estaba comentando que el segundo acelerómetro se usa específicamente en esa aplicación, en sensores de inclinación. Y entonces vamos a analizar cuáles podrían ser todas las fuentes de error para la medición en esta aplicación en específico. Vamos a asumir que la temperatura ambiente o la temperatura nominal, digamos, que se consideró para estos acelerómetros es de 25 grados centígrados. En este caso, tenemos que considerar que hay ciertos errores que, por más procesamiento que yo haga o realice, no se van a poder remover del todo. Entonces estos errores que no pueden ser removidos, digamos, al 100% son los errores debidos a la temperatura y el error debido al ruido. Entonces, el primer aspecto a considerar va a ser la temperatura. Les comentaba hace rato, vamos a considerar que vamos a trabajar este acelerómetro sobre 25 grados centígrados. Entonces, la exactitud de un acelerómetro y con respecto al otro va a ser diferente, aunque la temperatura sea la misma. Para el de propósito general, que es el 345, la exactitud va a ser de 0.1. En el otro caso, que es un acelerómetro un poco más especializado, va a ser de 0.005. Entonces, tan solo ya aquí de inicio, pues ya tenemos una diferencia. Y también hay otro aspecto que tengo que considerar cuando estoy comparando estos dos acelerómetros. Por ejemplo, para el segundo acelerómetro, es de acuerdo a las especificaciones de la hoja de datos del fabricante, el nivel de ruido, por ejemplo, que obtengo con el 355 es de 0.0045, que es mucho menor, por ejemplo, al que yo obtengo con el de propósito general, que es de 0.05. Entonces aquí vamos viendo cuáles son todos los factores que están contribuyendo a que yo obtenga un cierto nivel de error en la medición en esta aplicación en específico. ¿Por qué? Porque estamos hablando de inclinación. Entonces, si estamos hablando de inclinación, estamos hablando de un ángulo
que está medido en grados o en radianes. Entonces, ¿qué tiene que ver que, por ejemplo, el nivel de ruido que yo obtenga? Bueno, esto tiene que ver con la medición cuando se tenga que realizar una medición de inclinación, por ejemplo, en ambientes donde puedan haber vibraciones. Entonces, el objetivo principal en este caso del acelerómetro no es captar ese nivel de vibraciones. Me interesa que ese nivel de vibraciones se ignore lo más posible y que no me afecte en el ángulo que yo obtenga cuando realice la medición. Bueno, no sé si hasta aquí tengan alguna duda o pregunta. Ok, ok. Entonces, qué otros aspectos, digamos, van a inclinar la balanza eh, en favor, por ejemplo, de un acelerómetro con respecto al otro? La aplicación obviamente me impone un nivel de exactitud para la medición del ángulo. Entonces, vamos a suponer que la aplicación donde yo voy a meter este sensor para medir inclinación requiere que mida que tenga una exactitud por debajo de un grado. Entonces, la balanza se va a ir inclinando cada vez más hacia el acelerómetro que no es de propósito general, el de 345. Y bueno, otro aspecto que tengo que considerar adicional a esto es que yo estoy midiendo inclinación, ok, pero esta inclinación yo la voy a estar midiendo en qué tipo de ambiente. Bueno, ya mencionábamos ya que se podría medir, por ejemplo, en un ambiente donde haya vibraciones. Entonces ese es un aspecto que ya mencionamos, pero el otro es el de la temperatura también. Entonces, sí, el hecho de que yo tenga una cierta aplicación va a influir en la decisión que yo tome, pero también tengo que tomar en cuenta cuáles van a ser las condiciones ambientales bajo las cuales yo realice esta medición, que en específico viene a ser aquí lo que es la temperatura y las vibraciones, si existe vibración o no. Vamos a tomar en cuenta ahora otro aspecto que es el de la temperatura. El hecho de que haya una variación de temperatura va a cambiar también el nivel de medición. Entonces existe algo que se llama offset debido a la temperatura, que es, digamos, una añadidura sobre la medición. Es decir, por ejemplo, si el ángulo real que se tendría que medir es de 25 grados, pensemos cómo cambiaría esa medición si, por ejemplo, la variación de temperatura va desde 25 grados hasta 85. Entonces, si el ángulo real es de 25 grados, pero la variación de temperatura es esta de 25 a 85. Entonces lo que va a pasar es que la medición que me devuelve el sensor no va a ser de 25 grados, sino que va a ser de 26.375. ¿Por qué? Bueno, porque el fabricante me especifica cuál va a ser ese offset o esa variación debido a la temperatura. Entonces aquí hay que hacer unos cálculos rápidos. Entonces con esos cálculos rápidos que hacemos, llegamos a la conclusión de que se obtiene este nivel de offset, en el caso en el que la variación de temperatura sea esta. Entonces, otra vez, esta variación de temperatura pues va de acuerdo a la aplicación donde yo me lleve el sensor. Entonces, este valor ya excede el valor requerido de un grado de precisión que yo requiero. Entonces, bueno, otra cosa que se me olvidó mencionar es que este offset debido a la temperatura es para el primer sensor, que es el 345, que es un sensor de propósito, un acelerómetro de propósito general. Eh, las, bueno, aquí me está sobrando este símbolo. Lo voy a borrar. Ok.
Bueno, cosa que no sucede, por ejemplo, en el otro acelerómetro, el 355, porque en el otro caso, aunque la variación de temperatura sea también de 25 a 85, ese offset va a ser de 0.5 grados. Entonces yo todavía estoy dentro de un nivel aceptable. ¿Por qué? Porque el valor de precisión que yo requiero es de 1 grado. Otro aspecto que tengo que considerar es un parámetro específico que también reportan las hojas de datos, que se llama VRE. Pero no todos los acelerómetros reportan este valor. ¿Por qué? Por ejemplo, en el caso del 345, en ese caso la hoja de datos no se mete absolutamente nada con ese valor y de hecho no lo reporta. ¿Por qué? Porque, bueno, el fabricante está considerando que ese acelerómetro pues no se va a usar en un ambiente donde vaya a haber vibraciones. Entonces, no le va a interesar tampoco reportar este valor, por lo cual pues no va a estar incluido. Y básicamente este valor de VRE se refiere a un error que surge cuando se tiene que procesar, digamos, la señal de aceleración. Este dato, bueno, otra vez repito, este dato no es relevante, por ejemplo, en estas aplicaciones de propósito general. Entonces, por eso el fabricante no va a incluir ese dato en las hojas de datos. ¿Por qué? Bueno, porque ese acelerómetro pues no se diseñó considerando que iba a ser llevado hacia esa aplicación. Pero este dato sí se vuelve relevante, por ejemplo, en otro tipo de aplicaciones, no solo cuando haya vibraciones, sino también, por ejemplo, en aplicaciones de navegación. Este dato sí se vuelve relevante y entonces, en el caso del otro acelerómetro, que es este 355, la hoja de datos sí lo reporta. ¿Por qué? Porque el fabricante precisamente ya tiene categorizados sus acelerómetros en ciertas gamas. Entonces ya se consideró también que este acelerómetro se puede usar en ese tipo de aplicación. Que básicamente este dato, el VRE, va a ser que también me responde mi acelerómetro cuando yo obtengo niveles de vibración y yo tengo que procesar esta señal para que me influya lo menos posible o meta al menos el menor error posible en la medición. Bueno, otro aspecto que tengo que considerar sería el siguiente. Hay varios factores que contribuyen al error, entonces el hecho de que existan vibraciones va a contribuir también al error. Y de hecho, por ejemplo, en aplicaciones donde yo pudiera tener un cierto nivel de vibración, este error, la contribución de este error sobre, digamos, el error total, va a ser más grande que otros tipos de error, como por ejemplo el error o el offset que se provoque debido a un cambio de temperatura. Y bueno, ¿por qué nos importa analizar todas estas fuentes de error? Porque al final del día todas estas fuentes de error van a causar un movimiento, digamos, hacia arriba o hacia abajo del nivel de inclinación que yo estoy detectando. Lo que les comentaba hace rato, por ejemplo, no me diría 25 grados, sino me diría 26.37. Entonces, estos errores pueden ser interpretados como un cambio en la inclinación, cuando en realidad no es así. Entonces, si consideramos que en algún momento, por ejemplo, tenemos al acelerómetro operando bajo condiciones en las que no haya vibración y la inclinación pues se mide y se determina, por ejemplo, que el ángulo de inclinación es de 25 grados. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, si en un momento determinado se introduce una vibración? A lo mejor cuando se introduce esa vibración la medición cambia de 25 grados a 26.5. La inclinación realmente no cambió, lo único que cambió fueron las condiciones en las que se está midiendo. Entonces, el hecho de que esas condiciones cambiaran, cambió también la medición. Son cosas son todas estas cosas que debo de considerar cuando selecciono un tipo de acelerómetro u otro tipo de acelerómetro.
esos cambios en las condiciones ambientales pueden hacer que yo piense que haya un cambio en la inclinación cuando en realidad no sucedió de esa manera, cuando en realidad la inclinación se mantuvo exactamente igual. Bueno, algo más que tengo que considerar, además de todos estos factores que provocan errores, es que, por ejemplo, si yo voy a medir inclinación en ambientes donde pueden llegar a haber vibraciones, yo tengo que considerar también, al momento de seleccionar mi sensor, que el rango de Hz o de aceleración que yo mida tiene que ser más grande. ¿Por qué? Porque si yo no tengo cuidado en seleccionar el rango de medición, lo que podría ocurrir es que la señal en la salida se sature. Y esto va a tener como consecuencia que también se va a introducir error sobre la medición. Entonces, tengo que considerar cuando seleccione mi acelerómetro que si hay vibraciones o no para seleccionar correctamente el rango de Hz adecuado para ese tipo de aplicación. Entonces, si yo selecciono correctamente el acelerómetro, el nivel de Hz, con el nivel de Hz correcto, se reduce la probabilidad de que yo introduzca errores en la medición. Bueno, vamos a pasar a analizar otro tipo de aplicación que es estabilización. No sé si hasta aquí tengan alguna duda o alguna pregunta. Ok, bueno, ya hablando en términos de una aplicación de estabilización, esta, en este caso, me interesa que mi dispositivo eh, mida ciertas, bueno, mida la aceleración y la traduzca a lo mejor en algún otro tipo de variable para mejorar el rendimiento de un sistema. Por ejemplo, para que, no sé, por ejemplo, me interesa tener un dispositivo montado, no sé, en un sistema y que la vibración le afecte de la menor manera posible. Entonces, esa es una aplicación de estabilización. Que en muchos casos en esa aplicación no voy a utilizar solamente lo que es un acelerómetro. También voy a utilizar un acelerómetro en combinación con un giroscopio o también puedo utilizar algo que se llama unidad de medición inercial. Que en ese que si se usa una unidad de medición inercial se pueden medir hasta 6 grados de libertad, porque no solamente se mide la aceleración, digamos, en los ejes X, Y, Z, sino que también se van a medir lo que son desplazamientos o velocidades angulares sobre los diferentes ejes. Entonces tengo los 3 grados de libertad del acelerómetro más 3 grados de libertad que me devuelve en la medición lo que es el giroscopio. Entonces, ¿por qué existen estas unidades inerciales? Porque digamos que el acelerómetro no puede detectar cierto tipo de movimiento que sí puede detectar el giroscopio y viceversa. Entonces, digamos que un tipo de sensor va a compensar las debilidades que tiene el otro. Se van a complementar entre sí. ¿Cuál es la ventaja entonces de hacer esta fusión de sensores? La ventaja es que yo voy a poder compensar, por ejemplo, lo que son efectos de vibraciones. Si, por ejemplo, se producen vibraciones, un tip, un, bueno, vamos a suponer que se producen vibraciones. Entonces, estas vibraciones van a influir sobre la medición de un sensor, pero no sobre el otro. Entonces, por eso se empezarían a complementar. Un sensor va a detectar, por ejemplo, lo que es el efecto de la gravedad, pero al otro sensor pues ya no le va a hacer efecto. Entonces, de esta manera los sensores se complementan. Hay algo más que tengo que considerar también aquí.
Comentábamos en la sesión pasada sobre el efecto de la gravedad, es decir, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando yo coloco mi sensor, este sensor que ven aquí en la derecha, si yo lo coloco encima de la mesa de manera horizontal? Yo, por ejemplo, cuando realizo ese posicionamiento del sensor, voy a obtener un cierto nivel a la salida. Entonces, yo voy a obtener un nivel de un G sobre uno de los ejes y los demás ejes se van a quedar en cero. Entonces, por ejemplo, si yo estoy trabajando con acelerómetros, yo tengo que considerar que el acelerómetro me va a devolver aceleración. Entonces, para poder, por ejemplo, obtener lo que es velocidad o poder obtener lo que es posición, yo voy a tener que integrar esas señales en los tres ejes. Entonces, eso va a añadir un error. El hecho de que se realice esta integración va a añadir un cierto nivel de error. La ventaja, por ejemplo, entonces, de combinar estos dos tipos de sensor diferentes es que el giroscopio no va a detectar esa componente de gravedad. Entonces, el hecho de que no detecte esa componente va a complementarme la medición y va a eliminar un cierto tipo de error que se introduce debido a este proceso de integración que les comentaba hace rato. Entonces, bueno, vamos cerrando aquí con una especie de conclusión. La aplicación donde yo utilice el sensor me va a dictar el nivel de precisión que yo requiero. Entonces ya hicimos una comparativa en ese sentido. Pero no solo es la aplicación, sino también el ambiente donde yo utilice el sensor. Es decir, cuál va a ser la variación de temperatura posible, si van a existir vibraciones o no. Esos son los aspectos que tengo que considerar aquí también, además de la aplicación. Entonces no solo es la aplicación, sino el ambiente donde yo esté, en el cual yo voy a estar tratando de determinar un cierto nivel de inclinación. Por ejemplo, vimos la aplicación de la inclinación. Entonces, otra cosa que va en combinación con la precisión es cuando yo selecciono ese acelerómetro, ¿va a ser posible alcanzar ese nivel de precisión o no? Es otra pregunta que yo me tendría que hacer. Y bueno, esto lo puedo yo verificar en la hoja de datos del acelerómetro. Entonces, en el caso del segundo acelerómetro, que es el 355, se tiene un nivel de precisión mejor que con el primero. Y hay que empezar también a distinguir, o bueno, cerrando también con esta parte, es importante que hagamos una distinción entre los dispositivos que sean de grado consumidor o de propósito general con dispositivos que se lleven a usar ya un ambiente más industrial. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando selecciono un acelerómetro que es de un grado industrial, el rango de medición también va a ser diferente. Entonces, por ejemplo, en un dispositivo que ya es para aplicaciones industriales, ese rango de medición puede ir hasta 40 Gs, que resulta más grande que, por ejemplo, el rango que se puede medir con un acelerómetro de grado consumidor o de propósito general. Y de hecho también hay otros aspectos que mejoran cuando yo utilizo un dispositivo de una gama industrial. ¿Por qué? Porque la repetibilidad se puede llegar a ver incrementada hasta en 100 veces. Entonces eso me va a empezar a dar más ventajas. Pero bueno, no todo es de color de rosa, por llamarlo de alguna manera, porque, por ejemplo, el dispositivo de grado industrial pues va a tener también un incremento de precio porque me está dando otro tipo de características y porque me está dando algunas características mejoradas también con respecto al primer tipo de sensor que es de propósito general. Entonces, de hecho, lo que podríamos hacer es llegar a checar los precios de ambos acelerómetros con algún proveedor para poder saber cuáles son esa diferencia en el precio. Entonces,
Bueno, vamos a checarlo aquí. Déjenme ver dónde estaban los modelos. Ok, ADXL 345. Entonces yo me voy a meter a una página de un proveedor bueno, para empezar, para ver si existe con este proveedor. Si no, lo podemos checar en Newark también. A ver, vamos a ver si existe este acelerómetro acá. Bueno, déjenme hacer un poco más grande esta tablita. Vamos a duplicar estas pestañas para buscar el otro. A ver. 355. Y vamos a ver también un poco más adelante por qué se les pone estos nombres a los acelerómetros para el modelo. Entonces vamos a buscar este otro acelerómetro. Bueno, al momento de buscar un acelerómetro, entonces aquí con este proveedor, me va a dar el nombre completo del artículo. De hecho, me da también la referencia a la hoja de datos, entonces también podemos checarla. Entonces, aquí la hoja de datos me da las características principales, me dice que es un acelerómetro de salida digital. Entonces, si es un acelerómetro de salida digital, habría que checar, por ejemplo, cuál es la resolución en bits que me da. Es de 3 ejes, es un acelerómetro de 3 ejes. Y estos son los rangos posibles con los que yo los puedo configurar. Eh, bueno, ¿por qué viene especificado de esta manera? Porque yo como usuario puedo empezar a jugar con ciertas configuraciones para que el acelerómetro trabaje en un determinado rango. Entonces, esto yo lo hago comunicándome con el acelerómetro. Pero digamos que si yo adquiero este dispositivo, yo tengo que empezar a pensar cómo voy a diseñar ese sistema digital para que el acelerómetro trabaje con, digamos, con los parámetros con los que a mí me interesa que funcione. Entonces aquí me da el voltaje típico de alimentación, me dice que es 2.5, que el consumo con este voltaje típico es de que es de 23 microamperes. ¿Qué más dice aquí? Tiene una resolución fija de 10 bits. ¿Qué más podemos mencionar por acá? Bueno, el rango de entrada para el voltaje de alimentación dice aquí que es de 2 a 3.6 volts. Trabaja con estos dos protocolos de comunicación digitales, SPI e I cuadrada C. Amplio rango de temperatura, me dice aquí que va desde menos 40 a 85 grados centígrados. Y dice aquí que puede sobrevivir a un shock de 10.000 Hz. Que, bueno, que este shock se refiere a que este valor de 10.000 Hz se mantenga durante un cierto tiempo. Y bueno, a ver, vamos a ver qué más nos podemos encontrar acá en esta hoja de datos. Bueno, se van a encontrar aquí en la hoja de datos el rango de medición típico, sensibilidad a cruzada, que bueno, esta sensibilidad cruzada se refiere a si yo estoy midiendo aceleración en Z, ¿qué pasa si yo provoco un movimiento en el otro eje, que sea el eje X, por ejemplo? ¿Cómo un movimiento en un eje va a alterar la medición sobre otro eje? Esta es la sensibilidad cruzada. ¿Qué más? Bueno, reporta también aquí un valor que es sensibilidad en cada uno de los ejes. Esto lo vamos a ver un poco más adelante, porque este valor lo reporta en byte o bit
byte si es byte menos significativo por cada G. Les voy a explicar esto un poco más adelante. Ok, entonces bueno, este valor va cambiando dependiendo de cuál es el rango en el cual yo elija trabajar, en el rango de medición en el cual yo elija trabajar. Ok, a ver, vamos a ver qué más nos podemos encontrar acá. Bueno, ¿por qué se reportan estos valores, este valor de shock que les comentaba que era de 10.000 G? Porque no importa si el acelerómetro está encendido o apagado, si está trabajando o no. Este valor ya puede comprometer el dispositivo y puede hacer que se dañe. ¿Qué más? Bueno, a ver. Ok, bueno, este acelerómetro es un acelerómetro de montaje superficial, entonces tiene un cierto tipo de conexión eléctrica y aquí reporta cuál es la función de cada pin, ¿no? Entonces, cuáles son las señales que se tienen que meter en determinados lugares para que el acelerómetro funcione correctamente. Aquí explica cada tipo de cada pin, lo explica aquí, qué es cada señal, por ejemplo, voltaje de alimentación. Y bueno, ¿qué más nos podemos encontrar por acá? Bueno, algunas gráficas. A ver, ¿qué más está de interesante por acá? Bueno, explica la teoría de operación, la manera en cómo trabaja este tipo de acelerómetro. Ah, ok. Bueno, explica también algunos modos de trabajo respecto al encendido. ¿Por qué? Porque también yo puedo elegir que durante una cierta situación el acelerómetro se vaya a un nivel de sleep o de standby, de espera. Vamos a ver qué más podemos encontrar por acá. Bueno, también explica cómo trabaja la parte de la comunicación, las características que deben tener las señales que yo introduzca al acelerómetro, porque finalmente este es un acelerómetro digital. ¿Qué más? Bueno, también las señales deben de cumplir con ciertas características en cuanto a los este, tiempos. Ok. Bueno, todo esto es en cuanto a la parte digital y la parte eléctrica, la parte que corresponde a las señales, pero también el fabricante reporta las dimensiones para el dispositivo, las dimensiones, por ejemplo, de los pads para hacer el contacto eléctrico con alguna PCB o donde sea que se vaya a montar el acelerómetro. Bueno, vamos a ver si me pueden contar eso por acá. Bueno, desde luego que también el acelerómetro, bueno, el fabricante del acelerómetro da una explicación de cómo están compuestos los datos digitales de las señales de salida, de la señal que yo voy a estar recibiendo. Desempeño en cuanto al ruido. Y bueno, también aquí da una explicación de los ejes. Entonces, aquí me dice que, por ejemplo, el eje que es perpendicular al plano del acelerómetro es el eje Z. Y los otros dos, los ejes que están sobre el plano son los ejes X y Y. Y también pone esta orientación respecto a esta muesca que está aquí en la parte superior de la izquierda. Entonces aquí indica que el lugar donde está esta muesca, perdón, es la parte top del acelerómetro. Entonces el fabricante me dice, ¿sabes qué? Si tú orientas tu acelerómetro de determinada manera, la medición el nivel de medición que te va a regresar el acelerómetro es que es lo que les comentaba hace rato. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el acelerómetro orientado de esta manera, a ver, me lo voy a llevar mejor a Paint para que se pueda ver un poco mejor. Entonces, cuando tenemos el acelerómetro orientado de esta manera, la medición en Z que me va a regresar es 0. La medición en Y también va a ser 0.
La medición en X y en Y entonces van a ser 0 y la medición en Z va a ser 1. ¿Por qué? Porque este es el eje Z. Entonces, como el acelerómetro está orientado de esta manera, el valor en Z de aceleración que me va a regresar va a ser de 1. Si yo lo volteo al revés de tal manera que la cara top quede boca abajo, ahora el nivel de medición que me va a dar en Z es de -1. Entonces, yo finalmente a lo que voy es a lo siguiente. Con los acelerómetros yo puedo detectar cambios de orientación. Y bueno, aquí también en la hoja de datos vienen otras orientaciones y los valores que me va a regresar el acelerómetro. Ok, ¿qué más? Bueno, dimensiones, que es lo que les comentaba hace rato. Estas dimensiones están aquí reportadas por el fabricante para que yo pueda fabricar la PCB de la mejor manera posible, para que el contacto eléctrico sea el adecuado. El contacto entre los pads del acelerómetro y con la soldadura o los pads que estén en la parte de la PCB, donde sea que yo vaya a montar el acelerómetro. Bueno, me da también aquí unas sugerencias para el momento de estar haciendo la parte de la soldadura. ¿Y qué más podemos ver por acá? Bueno, las dimensiones exteriores, las dimensiones de los pads, el espaciamiento entre los pads también. ¿Qué espacio, por ejemplo, hay entre el centro de un pad y el otro de un contacto del empaquetamiento? ¿Y qué más? Bueno, creo que sería todo lo que reporta este fabricante. Entonces déjenme cerrar esta pestaña. Y bueno, aquí también reporta el precio. Me dice cuántos hay en existencia en este momento y me dice el precio. Entonces, estos distribuidores o proveedores me van a dar facilidades si yo compro más dispositivos. Entonces, por ejemplo, el precio unitario por cada uno de estos acelerómetros es de $6.06. En comparación a, por ejemplo, a si yo comprara un solo acelerómetro o 10. Entonces el precio se va a ir disminuyendo conforme yo vaya comprando más dispositivos de este mismo tipo. Ok. Bueno, vamos a buscar el otro tipo de acelerómetro. Bueno, aquí me equivoqué al momento de buscarlo. Ok. Bueno, vamos a hacer una comparativa de precio para cuando solamente he comprado un solo acelerómetro. Entonces el precio aquí es de 8.89. El precio acá en este otro tipo de acelerómetro, en el 355, es de 74.98. Entonces vean la diferencia en cuanto al precio. Y bueno, también si voy adquiriendo más acelerómetros, pues el precio va disminuyendo. Pero, por ejemplo, este acelerómetro, el 345, es de propósito general y este otro ya tiene una aplicación o unas características un poco más robustas que las que tengo con el otro acelerómetro. Entonces, vamos a checar también la hoja de datos. Ups, vamos a checarla aquí mismo. Y bueno, entonces lo primero que se encuentran hasta en la parte superior de la hoja de datos es las características principales del acelerómetro. Entonces dice aquí bajo ruido, bajo consumo de potencia y es un acelerómetro de 3 ejes. Y de hecho, por ejemplo, comparándolo con la otra hoja de datos, aquí ya de entrada ya menciona que el empaquetamiento es hermético y ofrece una excelente estabilidad a largo plazo. También reporta aquí un valor que es el valor de offset en 0G contra la temperatura. Y dice aquí que es de 0.15 mg por grado centígrado. Reporta aquí también, ya de entrada aquí también, por ejemplo, reporta lo que es el ruido, que dice aquí que es de 20 microhertz sobre la raíz de hertz. Y vamos a ver qué más tenemos por acá. Tiene un convertidor analógico a digital de 20 bits.
Entonces, ya de entrada ya vemos las diferencias en cuanto a las características y el por qué este dispositivo es mucho más caro. Mm, Temperatura de operación -40 hasta 125 grados centígrados. Entonces, vamos a regresarnos a la hoja de datos del otro acelerómetro, nada más para hacer esta comparación. Y en este caso, el rango de temperatura para este otro acelerómetro era de -40 hasta 85 grados centígrados. Ok, bueno, vamos a ver qué más reporta por aquí. Bueno, menciona algunas aplicaciones para este dispositivo. Sistemas de estabilización de plataformas, por ejemplo, monitoreo estructural de salud estructural, imagen sísmica, entonces tiene aplicaciones sísmicas también, detección de inclinación, dice aquí, robótica, monitoreo de condiciones. Ok. Bueno, este acelerómetro soporta dos rangos, que de hecho esta hoja de datos sirve para dos acelerómetros, que es el 354 y el 355. Vamos a ver si viene alguna tabla para el 355. Ok. Bueno, el 355 maneja solamente tres rangos, a diferencia, por ejemplo, del anterior. Uno lo puede configurar para que trabaje en más-2, en más-4 Gs o en más-8 Gs. ¿Qué más? Bueno, vamos a seguir explorando a ver qué más reporta aquí el fabricante. Bueno, las características que deben de tener las señales para producir un cierto tipo de comunicación. Igual me parece que este acelerómetro traía SPI e I cuadrada C. Ajá, SPI e I cuadrada C. Ok. Bueno, vemos que el empaquetamiento aquí también es diferente. Eh, este empaquetamiento es un empaquetamiento cuadrado. Tenemos 14 pines en total. Tenemos 4 pines de un lado, 4 pines del otro, 3 pines en la parte superior y 3 pines en la parte inferior. Y bueno, muestra aquí también la orientación de los ejes. El plano sobre el que está el dispositivo son los ejes X y Y. Y el eje que sale, digamos, de su pantalla sería el eje Z. Bueno, vamos a ver qué más tenemos por acá. Tenemos gráficas. Bueno, la manera en cómo debe de ser alimentado el dispositivo, eh, qué circuitería le debo de meter al dispositivo. Entonces aquí, de hecho, se puede apreciar que se le deben de meter unos capacitores con un cierto valor. Bueno, la orientación de los ejes, otra vez por acá. Vamos a ver qué más reporta por acá el fabricante. Bueno, el protocolo de comunicación, cómo se debe de trabajar. ¿Qué más? Bueno, registros, todo esto es de la parte, digamos, digital del dispositivo. Y sugerencias para la soldadura. Bueno, los demás pues ya serían las dimensiones de los pads, el espaciamiento y demás. Las características del empaquetamiento. Incluso, bueno, aquí viene indicado qué significa cada etiqueta o cada valor que viene impreso sobre el empaquetamiento. Y bueno, hasta aquí se termina la hoja de datos. Y vamos a cerrarla entonces. Ok. Bueno, no sé si hasta aquí tengan alguna duda o alguna pregunta. Bueno, si no, vamos a continuar. Entonces vamos a
vamos a cerrar esta sesión checando un glosario de términos que se especifican en las hojas de datos para los acelerómetros. Ya estuvimos viendo algunos. Entonces, normalmente los fabricantes reportan un valor que se llama VDD, que digamos que va a ser el voltaje de alimentación o de operación. Y se reporta un valor nominal y normalmente se da también lo que es un rango. Entonces, fuera de ese rango de voltaje de entrada, ya no está garantizado que el dispositivo funcione de manera correcta. Y de hecho, ya no nos metimos a detalle, pero también las hojas de datos reportan otros valores, pero estos otros valores van reportados con respecto a un valor en específico de este voltaje VDD. Y de hecho también el fabricante debería decir o especificar también en la hoja de datos cuál va a ser el nivel de ondulación que debe tener, o las características que debe tener la señal de voltaje de entrada. ¿Por qué? Porque para ciertos tipos de dispositivo se espera que el voltaje cumpla con unas ciertas características. ¿Para qué? Para poder mantener el nivel de ruido bajo y garantizar que el dispositivo funcione de la mejor manera posible. Se reporta también lo que es una corriente promedio de consumo que va en relación al VDD. Se reporta también la tasa o la frecuencia a la cual el dispositivo me entrega datos. Se reporta también lo que es la escala completa de medición. Ya vimos que, por ejemplo, para el segundo acelerómetro se puede configurar para que vaya desde más menos 2, más menos 4, más menos 8 Gs. Y se reporta también un valor que es el valor de shock que vimos también en la hoja de datos. Por ejemplo, para el primer acelerómetro, que era de 10.000 Gs. Entonces, si se alcanza ese valor por un cierto tiempo, se puede provocar daño al dispositivo. Se puede reportar otro valor que es el turn on time, que digamos que es el tiempo requerido antes de que el sensor empiece a entregar datos, una vez que se haya salido de un estado de baja potencia o de bajo consumo. Se reporta también lo que es el ancho de banda, que es, digamos, el rango de frecuencia en el que trabaja el dispositivo. Se reporta otro dato que también es la resolución, que es el cambio mínimo que se puede detectar en la aceleración. Se reporta otro valor que es el de sensibilidad, que es el que les iba a comentar hace rato. Bueno, aquí lo pone como bit menos significativo por cada G, que va a ser el cambio en la salida por unidad de aceleración de entrada. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vamos a pensar que la salida tiene 8 bits, entonces la salida va a estar escrita de esta manera. Entonces aquí tengo los 8 bits y este LSB corresponde al bit menos significativo que cambia por unidad de aceleración de entrada. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo, por ejemplo, tengo un cambio de un G, que si yo estoy midiendo un G, ¿cuál va a ser el bit que va a cambiar aquí? El menos significativo. Bueno, va a ser este. A eso se refiere este dato de sensibilidad. Entonces, si hay una aceleración de un G, ¿cuál va a ser el bit menos significativo que va a cambiar? Que bueno, en este caso sería este cuarto bit el que va a cambiar. Bueno, otros datos que se reportan es cómo cambia, por ejemplo, la sensibilidad del sensor con la temperatura. Vamos a suponer, por ejemplo, que hay un cambio de temperatura ambiental desde 25 grados centígrados hasta 65 grados centígrados. Entonces, no sé, vamos a suponer que nos agarramos un cierto tipo de acelerómetro donde esas sensibilidades o donde ese cambio es de 0.01 grados, 0.01% por grado centígrado. Este es un porcentaje del rango de medición. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer aquí? Yo voy a tomar la diferencia de temperatura desde 25 a 65, entonces si hago la resta van a ser 40 grados centígrados y lo multiplico después por este valor que les comentaba hace rato, más menos 1
más o menos 0.01% por cada grado centígrado. Entonces este valor lo multiplico por 40 y si lo multiplico por 40, ahora el cambio sería de más o menos 0.4%. Entonces, si originalmente la sensibilidad, por ejemplo, era de un milig, ahora con este cambio de temperatura la sensibilidad cambiaría. Entonces, a este valor que yo tenía originalmente le tengo que restar y sumar este porcentaje de aquí. Entonces le tengo que restar el 0.4% y le tengo que sumar también el 0.4%. Entonces al momento de hacer esa operación me queda que la variación o que ese cambio de sensibilidad va a estar entre 0.996 y 1.004, que otra vez es añadirle el 0.4% y restarle el 0.4%. Va a haber otro dato que se va a llamar nivel en 0G, que es este último dato que está por acá. Y este valor me va a describir la salida cuando no se aplica ninguna aceleración. Y bueno, ya para finalizar esta sesión, ya la parte de los giroscopios la dejamos mejor para la siguiente. Vamos a ver cuál es la nomenclatura, por qué a los sensores se les nombra de cierta manera. Entonces vamos a tomar un caso específico con un fabricante que es ST. Y ST maneja diferentes tipos de sensores que son acelerómetros, giroscopios, magnetómetros, sensores de presión atmosférica, sensores de humedad, sensores de temperatura y micrófonos, donde ese micrófono al final va a ser un sensor se puede ver como un sensor de ultrasonido o de voz. Entonces vamos a tomar el nombre de un sensor en específico y vamos a irlo desglosando para saber de qué tipo de sensor estamos hablando. Entonces vamos a ir paso por paso. Vamos a tomar estas tres primeras letras que dice aquí ISM. Entonces yo tengo que comparar estas letras con esta tablita que está por acá. Entonces ISM es un módulo sensor industrial. Entonces eso ya me da una idea de la gama de sensor con la cual yo estoy trabajando. Es un sensor industrial entonces y voy a checar los siguientes tres dígitos. Dice aquí 330. Si yo tengo estos tres dígitos de 330, igual voy y los comparo contra esta tablita que está por acá. Y el 330 corresponde a un módulo sensor que tiene eh, un acelerómetro de 3 ejes, un giroscopio de 3 ejes y no tiene magnetómetro. Y bueno, ¿por qué lo menciona? Porque hay unidades que, aparte de incluir esos dos sensores que son acelerómetro y giroscopio, también incluyen un magnetómetro. Entonces, hasta aquí podemos deducir que tenemos un sensor del tipo industrial, que es un acelerómetro de 3 ejes en combinación con un giroscopio de 3 ejes. Esta letra o este dato que está aquí, esta D, quiere decir que es un acelerómetro y giroscopio digital. Es una unidad combinada. Y luego estas otras tres letras de color rosa me dan otro tipo de características. Por ejemplo, esta H, este primer dato que está aquí, me dice que es de alto desempeño. Esta C me parece que no está reportada por aquí. Y tiene aquí esta X, que dice que tiene un módulo de aprendizaje máquina. Que bueno, ya es una característica especial del dispositivo, que desde luego va a empezar a incrementar el precio del dispositivo. Y el último dato que reporta aquí esta nomenclatura dice TR. Y este TR se refiere al empaquetado final con el cual el fabricante te va a dar los dispositivos que compres, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Entonces puede ser que no mencione aquí ningún que no tenga estas dos últimas letras, y en ese caso el embalaje
o el empaquetado sería de tipo bandeja, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, o puede ser del tipo tape and reel, que básicamente se refiere a una especie como de cinta en un carrete, que también lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Entonces, el empaquetado final, digamos como te entrega el fabricante su dispositivo, puede ser de cualquiera de estas dos maneras. Que bueno, esto es relevante desde el punto de vista, por ejemplo, de la fabricación de la PCB, porque a veces es más conveniente tenerlos en, digamos, en la bandeja, o a veces es más conveniente tenerlos en el carrete. ¿Por qué? Porque hay máquinas que ya pueden trabajar con, digamos, con el carrete para ir automatizando la fabricación del dispositivo que yo quiera fabricar con este tipo de sensor. Entonces, bueno, ya para terminar la sesión, este es digamos, el embalaje del tipo bandeja, y este es el del tipo carrete. Entonces, este embalaje de tipo carrete, este carrete yo lo puedo tomar y lo puedo montar en alguna máquina que ya tenga automatizada la fabricación de los dispositivos. Es decir, que ya que tome este carrete, que pueda irlo girando y que pueda extraer cada dispositivo de manera individual y montándolo sobre una tarjeta o sobre una PCB. Bueno, entonces con esto terminamos esta sesión. Voy a salirme de aquí, voy a pausar la grabación.